Bienvenido a una nueva video. Hoy vamos a viajar de Trondheim a Ålesund. Acá venimos en auto eléctrico. Pensamos hacer una parada en el medio, en esta montaña. What's the name of the mountain? I don't know. Skarven. 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 So we're gonna vamos a escalar Skarven y van a ver el video. ¿Quieres Hola, presentarte? mi chiamo Lucas, Ajá. vengo da Südtirol, Italia. Südtirol, Italia. Sì. E conosco la montagna, Ajá. ¿Esta montaña? esta montagna. Genial. Sì. No, esta montagna. Montagna alpina. Montaña alpinas. Montagna alpina, no Noruega. Estás acostumbrado a las montañas. Estás acostumbrado a las montañas. Cos'è che hai detto? Estás acostumbrado a... We are walking on the mountain. Du bist gewöhnt. Du bist gewöhnt? Yeah, yeah. yeah. I'm used. Yeah. I will show you how to And Hi, yes. nice to meet you. My name is Elia. I'm also from South Tyrol. Also South Tyrol. Yes. We're gonna kill it. Everyone's from South Yeah, Tyrol today. South Yeah. Tyrol will South Tyrol conquer. everywhere. Yeah. God damn it. So, va a ser fácil me parece. Todos saben cómo escalar montañas, así que aquí vamos. Are we halfway, man? It's going down steep here, Yeah. halfway. Oh, that was just a warm-up. Just a warm up. We appreciate that how is it, the tourist ship, but it's followed from Oh, military ship. the military. Maybe Spanish Armada. They're gonna take it down. Water doesn't taste so bad at all. Here. Lo hicimos. Llegamos. Se puede ver toda la niebla. Hay mucha niebla. ¿Qué está haciendo? Marking the territory. Está marcando el territorio. Muy importante, Muy importante. Muy importante marcar el territorio. En montaña, Montaña. primera importancia. Primera importancia. Que haya gente de Tirol en la montaña. Certo que sí. ¿Cierto? Voy a mostrarle el lago. I'm gonna show the lake. We take the man-made stairs. Stairs. ¿Quién hizo la escalera? ¿Vos hiciste las escaleras? Sí. Sí. I go on the left. El ferry salió del puerto. Deja de comer, vivís comiendo todo el tiempo. È come stare al cinema. Cinema all'aperto. Cinema de aperto. How long does it take, actually? I think half an hour. Oh, actually, yeah, it's Around half an hour. a hell of a trip. If we don't stuck here in between The islands. Bon appétit. some vitamins.
Aspetta, Sì. ¿a dónde vamos hoy? Hoy andamos sobre la montaña e si chiama Högkuben. ¿Cómo? Högkuben. Mostrame. Questa qui è un giro della montagna con il lago. Buen Sí. circuito. We hope to find a good panorama. Vamos a hacerlo. Vamos, Vamos. caminamos. Let's go. Encontramos una cabaña abandonada. ¿Qué es esto, Lucas? Rustical. Tiene panel solar, sí. No, no lo va a sacar. Debe funcionar. Tiene un sauna ahí o un invernadero, creo. Ah, no se ve mal. Ah, es el baño. Se ve el inodoro ahí. Está totalmente destruido. Ah, pero sí, no es un invernadero, es un baño. ¿Cómo? Coraggio. How do you mean, man? Cojones. Cojones, sí. Ah, si tengo cojones para hacer eso. Casi llegamos. Hay un lago congelado, me parece, allá. Estábamos corriendo al lago congelado antes de que nos agarre la lluvia. Llegamos al lago. No creo que sea una buena idea caminar en el lago, pero... Huh? No? I'm not gonna fall down, don't worry. We don't have any rope. Nothing. If you see that you are braking, then you have to lay. Man versus ice challenge. Luca, come on, man. Bye bye. Still your view. It's more beautiful than me. Encontramos el viewpoint. I'm missing my gondola. I'm missing. It's not Venecia, man. Oh, something. No, no es Venecia. Pero me gusta.
noches, Lucas. Buenas noches. Look. He's taking care of me for tonight. But now I have to gently take away his hand. Hoy está lloviendo todo el día, así que la naturaleza nos obligó a ir a un museo. Vamos a ir a este museo. Más que nada habla sobre la ciudad de Ålesund, la historia y cómo los pueblos vikingos funcionaban. Acá vamos a hacer un tour en el pueblo vikingo. Ahora mismo estamos en el museo, en el edificio central, y vamos a ver toda la parte histórica y cultural que van a ver ustedes en el video. Y más tarde vamos a dar una vuelta a toda la ciudad con las casas de vikingos. So for the moment, Ignacio is trying to understand the Norwegian language here, and Lucas is trying to understand how the dance are done here in Norway. Quite good, actually. La primera parte del museo dicen que bailar es una parte importante de la cultura noruega y que la gente en el pasado, después de cenar, cuando se sentían un poco bajados por el clima de invierno, suelen hacer danzas. O sea, nada particular, puede ser hip hop, salsa, swing, cualquier tipo de danza. Ålesund era conocido por el aceite de pescado. Como pueden ver, hay mucho aceite de pescado que solían comerciar. Ålesund, aceite de Noruega. Así es como se vestía la gente cuando se iba a casar en Noruega, en el pasado. Bueno, llegamos a la parte de los barcos de Ålesund. Este barco se llama Dory, es uno de los primeros barcos automatizados de la ciudad de Ålesund. Como pueden ver acá, M589 es uno de los primeros barcos pesqueros de la ciudad de Ålesund. Allá en el fondo se puede ver Klek. El barco Klek es un barco motorizado hecho para un hombre que va en embarcación a los fjords o las islas y puede quedarse varios tiempo en ese barco. Está hecho para largos viajes de pesca. Estos son barcos del siglo pasado, ahora vamos a pasar a barcos más antiguos. Este barco son barcos pesqueros con redes. Como pueden ver, los barcos se movían de a dos, con redes. Entonces entre los dos barcos agarraban los herrings, estos pescados pequeños, y los podían levantar y sacar de mar. Tenían un sistema bastante sofisticado de poleas. Como pueden ver, se puede girar para poder sacar la red fácilmente, y también tiene un sistema de traba. Move it the other way, like this. No, without. Keep it down, and then. Sí, está trabado. Locked. Yeah. Estos eran barcos de pesca en equipo, sin velas, solo con remo, al igual que estos, pero estos son barcos de iglesia, se llama Este barco solía transportar 30 personas de Ålesund a las islas donde había iglesias, y estos barcos eran posesión de las iglesias, básicamente, o los cultos religiosos de la ciudad. Ahora vamos a pasar a todo lo que es barcos veleros. Estos son los primeros barcos veleros de la villa de Ålesund. Y para ver barcos más simples, están los, como se dice en noruego, faring. Son barcos que se usaban para pescar de dos hombres, o se le daban a los chicos para que aprendan a pescar y a navegar en el mar con barcos. Vamos a pasar a la embarcación más grande de la ciudad de Ålesund. Estos barcos se llaman Otrin, estos tres. Son barcos veleros, hechos para 7 o 8 hombres pesqueros. Estaban hechos para ir al norte con las corrientes de viento, pescar al norte y después poder volver a la ciudad de Ålesund. Ahora vamos a pasar a la isla de los vikingos. Vamos arriba.
Como pueden ver, ahí a la derecha está Burgundaren, que es un barco danés de la era de los vikingos. Lo que lo hace único es que tiene motor, remos y también puede ser velero. Esa es una de las tantas razones por qué los vikingos eran tan fuertes, porque tenían tecnología que en ese tiempo no era accesible para los europeos. Acá en el centro pueden ver Fjordtuft, son barcos vikingos. El barco pequeño que pueden ver ahí abajo, justo ahí enfrente, es un barco de sacrificio, donde se ponían los cadáveres de los navegantes. Acá a la izquierda se pueden ver Kvalsund, son barcos más pequeños que los vikingos utilizaban. Son barcos de 18 metros de largo y estos barcos son del año 690. Estamos hablando de los vikingos. Lo que los hace especial es que estaban cubiertos con una cubierta de óxido de hierro para que la madera no se gaste tan rápido. Encontramos un colectivo del 1928 de Alsund. Se puede ver en el garage. Podemos ver una cantina de 1778. Acá se puede ver en el taller cómo trabajaban el metal. Los países nórdicos siempre fueron muy... Cocina, comedor. Not mucho vikingo. No muy vikingo. No. It's later, I think. Maybe 17th century. La pieza. Baby chair. Es como de madera. Un pueblo tradicional de Ålesund. What are you doing, man? He was peeing. God damn, such a bad weather, man. Ignacio, I think you forgot to pay. We don't have a nice view. It's all full of clothes. Oh, I had to pay for the view. Yeah. Oh, come on. Estamos en Mulde. El club de fútbol de Mulde fue el primer club que entró en la primera división del fútbol noruego. Como no hay tanto para hacer en la ciudad y no está lloviendo, vamos a aprovechar para hacer una caminata, una excursión arriba de la montaña. Así que ya estamos llegando a la base de la montaña. ¿Estás listo, Lucas? He looks motivated today. Él está motivado. Por la primera vez que lo veo caminando primero entre nosotros, sin hacer pipí. Llegamos a la cima de Varden. Se puede ver abajo la ciudad de Mulde. Por suerte hay un kiosco acá arriba de la montaña.
Espero que esté abierto. No parece muy abierto. Bar de Stua. También es restaurante. No, está. Are the toilets open at least? Not even? There are no toilets, yeah. What is this? Nature is your toilet. Not you, man. Estamos llegando al final del viaje. Decidimos hacer una parada en uno de estos puentes. Notamos que los puentes en Noruega son todos diferentes. Algunos son puentes colgantes, otros solo con un par de curvas como este acá. Otros son totalmente derechos y metálicos. Así que queríamos apreciarlo caminando. ¿Estás triste, Lucas? Estamos llegando. ¿Sí? Yeah, you cannot see it, but under my glasses I'm crying. Lágrimas. Yeah, like Lágrimas. Estamos teniendo una buena vista sobre el puente. Elias, what are you carrying? Biggest rock, because man likes two things: pretty women and stones from high places. So we will do one of those. We'll do one of those. Yeah. All right. We're gonna create Yucatan Crater 2.0. Un huracán. Norway takes out the world, I guess. Yeah. Because we declared war. Solo con la piedra. Yet. Bye bye. Guys, for the boat. Bye bye. Último ferry del viaje. Bueno, gente, se terminó el viaje. Como si no fuera lo suficientemente triste haber terminado el viaje, tenemos que grabar el auto que alquilamos antes de devolverlo. ¿Cómo va eso, Lucas? ¿Cómo va eso? Lavoro duro. ¿Laboro duro? Sí. Sí. Non mi pagano. Encima no le pagamos. Nada soldi. Todo de corazón, todo sale de corazón. Si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias y como siempre nos vemos en la próxima video.